Bienvenidos a una descarga de energía de Saturados Podcast. El episodio de hoy vamos a estar hablando un poquito de ilustración, un poquito de body positive, un poquito de gordofobia, un poquito de las cosas que nos tienen hartas y también un poquito de las cosas, obviamente, que nos llenan y que nos hacen felices. ¿Con quién voy a hablar sobre todo esto en este episodio? Pues con @andinilustración. Andin es la segunda invitada en este podcast y es algo que me hace súper, hiper, mega feliz porque pues siento que estamos creciendo aunque sea un poquitito. Y además Andin es una ilustradora a la que tengo ya varios años siguiendo y de la cual me gusta mucho sus trabajos. Pero ¿y quién es Andin? O Andrea Núñez, para quienes no la conozcan, ella es una ilustradora y creadora de contenido de Gran Canaria, en España. Y lo que puntualmente más me gusta del trabajo de Andin son los temas que aborda, que en realidad son bastante variados, pero que en su mayoría son de amor propio, de feminismo, de body positive, de diversidad y cosas de la cotidianidad también. Y además de todos los trabajos, los retos de dibujo, las ilustraciones y los productos, que por cierto pueden encontrar en su página web andinilustración.com. Ella también ha ilustrado 2 libros que han sido sus grandes proyectos hasta el día de hoy. Uno de esos libros es Mala Mujer, de autoría de Noemí Casquet y ilustrado por Andin. Y también está el libro Diosas, que es completamente de Andin. Ella lo ilustró, ella lo escribió. Y nada, pues está de más decir que la conversación fue bastante chévere, fue bastante sabrosa. Así que pues se las dejo inmediatamente, no sin antes recordarles que por favor en YouTube, si nos están escuchando en YouTube, por favor, denle a la campanita de suscripción, denle a las notificaciones, denle al pulgarcito arriba, escuchen todos los episodios o los episodios que más les gusten, no les voy a exigir tanto, y síganme en @InesARTX en Instagram. Esto es Saturados Podcast, los dejo con la entrevista a Andin Ilustración. Vamos a empezar de lleno. Perfecto. Andrea Núñez, mejor conocida en las redes como Andin Ilustración. Bueno, me gusta, porque Andrea Núñez, Andrea Teixeira, 2 Andreas, un podcast. Para hablar de cosas que nos gustan a las dos, porque a mí también me encanta mucho lo que es la ilustración, si bien no tengo muchas herramientas ni mucha experiencia en este campo, yo he soñado en algún momento con vivir de ello, y Andin para mí, o sea, no es por jalar bola, nosotros los venezolanos decimos eso de jalar bola, es como de ser medio chupamedia, ¿no? Pero para mí, o sea, tú eres como una de esos modelos que yo a veces me fijo como para ver más o menos algunas poses o algunas composiciones y así. Entonces, y creo que es lo lindo, porque cuando hablamos de creación, cuando hablamos de creación de ilustrar o de crear una obra, muchas veces necesitamos tener referencias también. Sí, siempre, realmente. Claro. Últimamente en el mundillo de la ilustración ha habido como mucho revuelo con eso de las referencias. Hay gente que considera que está mal, pero no, yo creo que es necesario siempre. Claro, pero es que una cosa es que lo uses de referencia, otra cosa es copiarte. Claro, así, es lo mismo. de absolutamente todo. Yo en un par de episodios atrás yo decía que cuando hacía la introducción del episodio les decía a las personas, no, Saturados Podcast, los del logo naranja, porque resulta que nos copiaron las letras del logo, nos lo copiaron unos muchachos brasileros que de todas formas yo no me molesto, porque ellos tienen su público, un público brasilero, un público que domina ese idioma, y acá nosotros tenemos otro tipo de público. Pero igualmente molesta, ¿no? Claro. Tampoco es como que
mi podcast es así súper famoso, ¿no? Eh, sí quiero que lo sea algún día, pero bueno, está. Por ahora es un pequeño proyecto. Y yo creo que igual todo empieza así. Sí. Tú también, pues, por más que yo sé que es un proceso que cada quien lo lleva como puede y que cada quien se prepara como puede, yo creo que parte para cualquier proyecto que uno haga, la constancia y empezar de cero, básicamente. Hablando ya de esto de empezar de cero, ¿cómo fueron esos primeros inicios para ti en el mundo de la ilustración? Pues, a ver, yo es que si te refieres a nivel profesional, Sí. realmente llevo poquito siendo profesional como tal, pero intentando vivir del dibujo, pues llevo mucho más tiempo, ¿no? Y dibujando llevo mucho, mucho más tiempo. Pero acercándonos un poquito más en el tiempo, los comienzos siempre son difíciles porque cuesta mucho, a mí me costó mucho abrirme un hueco por mi estilo y por el discurso que tiene mi trabajo, pues sobre todo en los ámbitos más intelectuales o en los ámbitos así más artísticos. Yo estudié la carrera de Bellas Artes, pues no eran bien vistos, la verdad, y todos mis profesores juzgaban mucho mi trabajo, no les gustaba, decían que tenía que cambiar mi estilo porque era muy naif. Entonces, en ese sentido, mis comienzos fueron complicados porque estuvieron llenos de muchas dudas, ¿no? De pensar, oye, yo estoy muy convencida con lo que quiero hacer y con mi estilo y con lo que quiero comunicar, pero si mis profesores, que son profesionales y que se supone que son expertos en el tema, me están diciendo que no, a lo mejor tienen razón, ¿no? Entonces fueron unos comienzos que estaban llenos, repletos de dudas, ¿no? Muy difíciles, sí, porque Sí. también siempre uno menciona, ¿no?, el arte y piensa en grandes obras así majestuosas Claro. y lo que es el mundo de la ilustración también es arte. Sí, O pero sea, siempre, para mí sí lo es, pero dentro de precisamente el mundo del arte hay muchos artistas que consideran que la ilustración no es arte. Consideran que la es algo ilustración es como algo inferior, algo que no tiene tanto valor, que algo más como burdo. exactamente. Y además a mí también me dijeron mucho, que ahora lo pienso y me parece una tontería, pero a mí me dijeron mucho que la ilustración lo que buscaba era venderse antes que comunicar y que por eso no era arte. Que bueno, a mí me lo dijeron y yo pensé, no sé, Leonardo da Vinci también tenía que comer de algo, digo yo, ¿no? Claro, claro, uno es la frase de por amor al arte, a veces está Sí, complicada, sí, porque no te vas a comer tu arte. Este, exactamente. pero sí, siempre el comienzo es bastante difícil, pero sí sé que, bueno, con constancia y también me imagino también como que codeándote o moviéndote en los mundos como que en ese mundo y tener alguno que otro contacto, como que también involucrarte en movimientos, todo eso también te abre muchas puertas. Sí, o sea, yo cuando la gente me pregunta si vale la pena estudiar algo relacionado con el arte, yo siempre les digo que vale la pena, sobre todo porque buscas contactos. Gracias a estudiar un máster o algún curso, gracias a eso puedes llegar a conocer a gente que ya esté trabajando en ello y puedes hacer contactos. Yo, de hecho, gracias precisamente a haberme ido a estudiar fuera de donde yo vivo, a Barcelona, me fui a estudiar un curso de ilustración y gracias a eso conocí a la que posteriormente fue mi agente y a la que posteriormente me consiguió mi primer libro, ¿no? Entonces, los contactos son súper importantes y también lo que tú dices, ¿no? Moverte, intentar acotar un poco los círculos en los que te mueves e intentar encontrar un círculo, porque muchas veces vamos a nuestra bola, por así decirlo, vamos con los ojos un poco sin mirar a nuestro alrededor
y muchas veces el colaborar con otros artistas o el estar metida en ciertos movimientos, como puede ser el body positive o el feminismo y demás, pues te consigue trabajo, te consigue gente que te conozca y hace que tu trabajo llegue a más gente. Y tú estás bastante metida en eso del body positive, del Sí. feminismo. Es algo bastante bueno. Y otra duda o otra pregunta que quería hacer, ¿cómo es tu proceso de creación de una ilustración? O sea, desde lo que va a escoger el mensaje hasta la composición, los colores también. Pues las ideas normalmente las tomo de mi propia vida, de mis experiencias, de lo que yo vivo. La mayoría de viñetas, que es por lo que la gente más me suele conocer, surgen de experiencias que vivo a diario, ¿no? Que normalmente yo tengo un blog de notas en mi móvil y cuando me pasa algo lo abro y enseguida lo apunto y digo, vale, de esto puedo sacar una viñeta, ¿no? Después de tener esa idea, preparo un guión, una especie de guión, intento que sea lo más cortito posible, que tenga la menor cantidad de texto posible, porque después eso va a tener que entrar en una viñeta. Entonces lo preparo todo un poquito así, todo lo escueto que puedo, y ya después hago el boceto de lo que viene a ser la viñeta final. Que si te soy sincera, no soy una artista que piense demasiado en la composición de sus obras o de sus obras, sino que voy un poco probando y voy haciendo prueba y error, ensayo y error. Hago un boceto tal y como me lo imagino en mi cabeza y a lo mejor en mi cabeza parece perfecto, pero cuando lo plasmo en el papel no funciona, entonces ya lo cambio, ¿no? Claro. Lo mismo con los colores. Yo tengo una paleta de colores bastante, para lo que es mi trabajo más personal, bastante cerrada, pero cuando voy a usar otro tipo de paletas de colores, pues también voy probando o busco inspiración en Pinterest, por ejemplo. Pero no soy un artista que prepare demasiado sus obras, porque además no me gusta mucho trabajar en obras que me lleven demasiado tiempo. Si a mí una ilustración me lleva más de 2 días, ya eso es mucho tiempo y Mucho ya cansado. me frustro. Entonces yo soy una persona de terminar una ilustración en 1 o 2 días. Entonces, Está claro, en bien. ese tiempo no me da tiempo a preparar grandes bocetos o grandes nada. Claro, eso ya sería más en proyectos más puntuales, Claro, en proyectos y como puede más ser un grandes. libro, Claro. exactamente. A la hora de preparar un libro, pues sí que le das más vueltas a todo ese tipo de cosas, a la composición de las imágenes, a cómo se van a componer esas imágenes dentro del libro, a los colores que vas a usar. Pero cuando creo contenido para redes sociales, que es prácticamente la base de mi trabajo, no pienso tanto, no le doy tantas vueltas, la verdad. Sí, está bien. Igual, como dijiste, es mucho de ese ensayo y error, de probar a ver qué tal queda esto aquí, y si lo muevo, si le doy una vuelta, si le pongo este color, si le pongo este otro. Mm, Y hoy por hoy hay muchas herramientas como para fijarse, incluso también eso del el equilibrio de los colores y todo eso. sí, Hay sí, herramientas las en técnicas. internet. ¿Perdona qué? Hay muchas herramientas en internet como para medio fijarte. No Ah, quita sí, que tú sí. puedas hacerte tú una paleta propia Mm, armonizando los colores, pero como para tener una guía, por ejemplo, hay una página web que se llama Colors, eh, o Colors, Ay, no y la también conozco. incluso Adobe tiene una rueda cromática también donde te ayuda a partir de un color que tú escoges como el color Sí, los principal. colores complementarios. Sí, Ahí está. a día de hoy con las herramientas digitales, eh, perdón, tienes un montón de facilidades porque es lo que tú dices, ¿no? Los colores no necesitas cogerlos desde cero, sino que tienes tu rueda cromática en la que puedes ir eligiendo los colores, la propia rueda cromática la puedes programar para que te enseñe 1, 2 o 3 colores complementarios. Lo mismo con la composición. Un consejo muy bueno es ver las ilustraciones o los trabajos
en efecto espejo, darles la vuelta, porque eso enseguida te enseña todos los fallos y todos los errores de composición. Entonces, cuando trabajas en digital, directamente le das a voltear el lienzo y enseguida ya ves los fallos, ¿no? Los materiales digitales nos ofrecen un montón de facilidades en ese sentido. Sí, y mencionando eso, tu técnica es más la digital, como bien dijiste. Si te gusta Sí. terminar ilustraciones entre 1 o 2 días y la parte digital es bastante ágil para eso, Sí, bastante sí. rápida. Sí, o Sin sea, yo mi embargo, trabajo principal es digital, sí, siempre, por lo que tú dices, ¿no? Es más rápido, es más barato, te permite hacer correcciones de forma mucho más sencilla, eh, no sé, a la hora de trabajar es mucho más sencillo trabajar en digital. Pero de todas maneras, a mí la técnica tradicional también me gusta. Lo que pasa es que la uso en proyectos muy concretos, proyectos personales, pero para lo que viene a ser trabajo, a no ser que un cliente en concreto me pida técnica tradicional, siempre tiro de técnica digital, pues porque es que te ahorra una cantidad de tiempo y una cantidad de trabajo brutal. sí, sí, Y y eso no es eso, malo, por mucho que la no, gente no, diga que es claro, malo, no es malo. claro, no, es mucho más. Es mejor tanto para el artista como para la persona que está comprando el trabajo, porque a veces, bueno, sabemos que hay clientes que quieren todo así de la noche para la mañana, que tampoco Sí. es el deber ser, ok, o sea, hay tiempos. No, no, Eh, no. Yo, por ejemplo, aunque en digital yo trabajo rápido, yo a mis clientes siempre les digo que no les puedo asegurar el tiempo que voy a tardar y demás, porque, oye, tenemos que educar un poco a nuestros clientes para que no te pidan oye, lo quiero para mañana. No, no, para mañana es imposible, ¿no? Pero sí, sí, también viene muy bien para hacer trabajos para clientes por la facilidad, relativa facilidad a la hora de corregir. Si tú envías un boceto y el cliente quiere hacer cambios en el boceto, si el boceto es digital, a lo mejor el cliente te dice, quiero que la figura se vea más grande, no necesitas redibujar la figura, solamente tienes que agrandarla, ¿no? Entonces agiliza bastante el proceso. Después hay otros estadios de la obra en las que las correcciones son más complicadas, al final es lo mismo que con una obra tradicional, pero sí que es verdad que el proceso se agiliza un poco y se facilita un poquito. claro. Sí, y de todas formas, como tú dices, también haces mucho, vas al rollo de la parte tradicional, sobre todo en estos retos, por ejemplo, el reto de octubre, ahora que se viene el reto de mayo, que siempre me gustan, que me encantó bastante el Mermaid del año pasado, porque totalmente lo volcaste a sirenas diversas. Sí. No solamente de diverso, no solamente hablando de la comunidad LGBTQ más, No, de todo, sino intenté de todo. incluir. Sí, sí, estuvo bastante bueno, pero sí que es cierto que la parte digital ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. Y a lo que pasaba, hablando un poquito sobre esto de que no puedes eh, garantizarle al cliente un tiempo en específico, tipo, te voy a tener esto para el jueves a las 2 de la tarde. Mm, Eh, Pasa mucho también que a veces, a mí me pasó el año pasado, recién, fue cuando empecé a monetizar con algunas ilustraciones que hice. ujú. Y la última que hice, bueno, la penúltima que hice, me tranqué mucho, o sea, fue como que tuve un bloqueo, así como que no puedo Claro, seguir, no tengo ganas, y no sabía cómo seguir, era como que hacía una línea y se caía así hacia donde yo no quería. Entonces, sí. eso, por más tonto que ustedes puedan creer que sea, no es tan tonto, porque Mm. el bloqueo creativo es bastante heavy. Es que los trabajos creativos, que yo creo que la gente que no trabaja en el mundo creativo le cuesta mucho entenderlo. Los trabajos creativos dependen muchísimo de un montón de aspectos, no solamente de las ganas que tú tengas de ponerte a trabajar. Muchas veces tú tienes ganas, pero no estás inspirado o estás en medio de un bloqueo, no sabes cómo continuar el trabajo, el cansancio, el estado anímico, todo ese tipo de cosas
influyen muchísimo en nuestro trabajo. En el mío como ilustradora, y yo creo que en cualquier trabajo creativo también pasa, ¿no? Que si no estás enfocado, si no estás descansado, no te va a salir lo que quieres hacer. Y por eso yo, a no ser que un cliente en concreto me diga, oye, lo quiero para X día, el que sea, yo normalmente no pongo una fecha de entrega, por lo que tú dices, ¿no? Porque puede ser que de repente te encuentres en un bloqueo y no sepas cómo continuar un trabajo, y te quedes Aparte sientes estancado una presión, Entonces, una presión bastante fuerte. Sí, bastante es soportar las entregas y las deadlines de editoriales y de clientes así más grandes, como para no permitirnos, a nosotras mismas decirle a un cliente un poco más pequeño, oye, no te puedo dar una fecha segura. Porque además yo siempre se los digo, ya no solamente mirando por mí como artista, sino por ellos, ¿no? Si yo trabajo con más tranquilidad y con más comodidad en mi trabajo, ellos van a tener un mejor resultado. Porque yo al menos lo noto muchísimo, que si yo estoy agobiada haciendo un trabajo me sale peor. Y yo esto es algo que le digo a mis clientes con total sinceridad y naturalidad. Oye, si realmente quieres que tu trabajo sea, o sea, que el encargo que tú me has hecho salga bien y estés contento con él, yo necesito esa comodidad y esa tranquilidad. Claro, porque se refleja mucho, se refleja mucho. Incluso aunque no lo quieras. Sí. Aunque no lo quiera, se termina reflejando. Y yo veo un dibujo y enseguida recuerdo, con este dibujo no me sentía cómoda, o con este sí, porque se nota enseguida. Es que es tal cual, es como que, mira, va a sonar muy, muy dramático, muy de película, pero básicamente como que imprimes tu alma en eso. Y obviamente si te sientes incómodo, si te sientes mal, no por hacer la obra, sino porque, bueno, tenemos una vida. Claro, hay una vida que te afecta por detrás. Claro, claro. Entonces eso sí, se ve plasmado ahí en la obra, en lo que hagas, tanto si es ilustración, como si es escritura, como si es incluso, incluso en tu trabajo normal. Yo trabajo de cajera en un supermercado y de verdad que obviamente tus aspectos de la vida personal te afectan directamente en tu trabajo. Pero bueno. Si te afecta en cosas tan normales, o tan cotidianas como puede ser cocinar, yo cuando estoy de mal humor me sale la comida malísima, y cuando estoy de buen humor me sale muy buena. Si nos afecta en algo tan cotidiano como puede ser cocinar, imagínense cómo llega a afectar en un trabajo creativo en el que tú vuelcas todo lo que tú decías, ¿no? Vuelcas todo tu ser en un dibujo, en una obra. Sí, es tal cual. Y yo te comentaba que el año pasado fue cuando empecé a hacer todo esto de como que empezar a ganar dinero con algunas ilustraciones que hice. No fueron muchas, pero fue como que para mí fue un gran paso. Sí. Sin embargo, lo di con mucho miedo porque había muchas dudas, sobre todo en cuanto a no sabía cómo monetizar mi trabajo. Porque algo que yo tengo es que yo no estudié Bellas Artes, yo no, o sea, he hecho algunos cursos, pero no nada así tan profundo, ¿no? Entonces tampoco me he involucrado con el tema de la ilustración ni en Venezuela, que es mi país natal, ni acá en Uruguay, que es donde estoy viviendo. Entonces era como que no tenía una idea así tan clara de qué era lo que debía cobrar. Eso era lo que me daba más miedo, porque era lo que tenía que responderle a la otra persona. Y entonces era como... Pero sí sé que deben haber muchos consejos para alguien que se quiera empezar a mover en este mundo de la ilustración. Me gustaría, si tú pudieras dar algunos. Pues lo que te iba a decir es que no te creas que hay tantos consejos, porque el tema del dinero siempre es un tema tabú, siempre es un tema que a la gente le da como mucho miedo hablar.
Y uno de los grandes problemas que tiene el arte y sobre todo que tiene la ilustración es que no existen sindicatos, no existen agrupaciones que pongan un poco de acuerdo a la gente sobre cómo monetizar sus trabajos. Entonces, claro, los ilustradores, al menos aquí en España, no existen ese tipo de sindicatos. Se están empezando a formar ahora. Entonces, a la hora de poner tus precios, dudas mucho y no sabes muy bien por dónde tirar, en qué fijarte. Yo lo que siempre he hecho ha sido fijarme en los precios que ponían otros artistas. En primer lugar, para no hacer una competencia desleal, que eso es algo que es terrible en el mundo laboral y en el mundo del arte aún más. Y además un poco también para guiarte y saber qué precios ponen otros autores. Entonces yo lo que suelo hacer es fijarme en los precios que ponen otros ilustradores que yo considere que con los que me puedo comparar a nivel profesionalidad y demás. Y después también, por supuesto, el contar, el tener en cuenta cuánto te ha costado a ti objetivamente hacer ese trabajo. Si has hecho tu trabajo con técnicas tradicionales, necesitas saber cuánto dinero en concreto te ha salido hacer ese trabajo. Tienes que sumarle el precio del lienzo, el precio de los materiales, el precio de tu tiempo, tienes que ver cuánto cuestan tus horas. Todas estas son pequeñas cosas que terminan determinando cuánto cuesta tu obra. Y Claro. yo lo que hago es que lo mezclo todo un poco. Calculo cuánto me ha costado objetivamente una obra y además pues miro a qué precio lo venden otros artistas y más o menos así es como voy sacando. Sí, eso va mucho como a criterio de cada quien, pero también intentando ni sobrevalorarte ni Claro, infravalorarte. claro, es que hay muchos ilustradores, artistas jóvenes que dicen muchas veces esto de es que a mí me da vergüenza cobrar X cantidad de dinero por mi trabajo porque considero Sí. que no lo vale tanto o porque considero A mí me que me da pasó, vergüenza. Hay mucha gente que me dice es que me da vergüenza pedirle dinero a la gente. Eso es totalmente normal, yo creo que todos hemos pasado por ese punto en algún momento, pero hay que tener dos cosas en cuenta. Lo que te decía antes de la competencia desleal, no podemos bajar tanto los precios de nuestros productos que terminemos fastidiando a otros compañeros del gremio, ¿no? Yo, por ponerte un ejemplo, antes de que comenzara todo el tema de la pandemia, yo solía ir a eventos tipo salones del cómic y cosas así a poner a la venta mi trabajo, ¿no? Y era muy frustrante ver que tú estabas vendiendo un póster a 10 euros de aquí de España, que no sé cuánto será el cambio, eh, y ver que la persona que tienes al lado, unos pósters de la misma calidad, del mismo tamaño y de las mismas características, lo vendía a 3 euros, mucho menos de la mitad, ¿no? Entonces era como muy frustrante porque la gente no se iba a parar en tu cartelito de 10 euros teniendo uno muchísimo menor al lado, ¿no? Entonces eso es algo con lo que hay que tener cuidado y también hay que tener en cuenta el saber valorarnos a nosotros mismos como artistas y el saber valorar nuestro trabajo. Yo entiendo que a veces es complicado, ¿no? Y que da mucho miedo y que da incluso vergüenza, me da pero pena. tenemos que quitarnos esa vergüenza y echarle un poco de cara y lanzarse a la piscina y decir, oye, que sí, que te cobro X cantidad porque es la que yo considero que me merezco. Y hacerlo sin Tómalo, vergüenza y sin nada. tómalo o déjalo. Así. Sí, Tampoco, sí, o tampoco sea, ser tan creídos. O sea, yo creo que un equilibrio, un equilibrio. claro, hay que encontrar un equilibrio, pero puede llegar a ser peligroso, ¿no? El encontrar ese equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio, pero tampoco podemos, creo yo, opinión personal, y es como trabajo yo, tampoco podemos rebajarle nuestro trabajo a todo el mundo, todo lo que quiera ese cliente, porque si no al final nosotros no nos llevamos el dinero que nos merecemos, ¿no? Como trabajadores. Entonces, sí, es un poco encontrar ese equilibrio oye, de estar dispuesto
a negociar con algún cliente en concreto, por la razón que sea, pero también de pedir lo que creemos que nos merecemos. Claro, darte el respeto como ese trabajador del arte que eres, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, está bastante bueno. Yo, por ahora, el último trabajo que hice fue para una amiga que tiene un podcast y también le hice unas ilustraciones. Hola, Bárbara. Bueno, les recomiendo No lo planeamos podcast. Yo ilustré varias imágenes para ellas y ellas lo usan tipo en sus videos del podcast. Pero de verdad que yo no me hacía muy bien una idea de cuánto cobrar. Eso era como que lo que más me daba vuelta a la cabeza. Sí. Pero sí, ya tienes razón. O sea, de verdad que es conseguir una manera de no infravalorar nuestro trabajo, pero tampoco de exaltarlo de sobremanera, o sea, a niveles muy absurdos. Sí, a ver, hay muchas veces que es un poco triste, ¿no? Pero para según qué clientes o para según qué temas, pues hay veces que tienes que dar un poco tu brazo a torcer y decir, bueno, te voy a cobrar un poco menos porque sé que más adelante me vas a volver a llamar para otro trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, hice hace tiempo una colaboración con una campaña publicitaria de aquí de Gran Canaria. Fue una colaboración, no me pagaron nada, tampoco fue excesivo el trabajo que tuve que hacer, entonces yo accedí porque tenía la esperanza de que me volvieran a llamar y efectivamente me volvieron a llamar. Entonces, bueno, tienes un poco que ponerlo ahí en una balanza y ver qué te compensa y qué no. Claro, porque aparte también así ven tu trabajo y como tú dices, también evaluar eso, de que si no te quitan mucho trabajo, si no es algo por lo que te tuviste que romper el lomo, pues vale la pena por eso mismo, porque también te vuelven a llamar. Claro, puede llegar a ser una oportunidad. Claro, que se abre para cosas mucho más grandes. Y Andy, hablando de trabajos y proyectos, para cerrar esta parte de la ilustración, que creo que ha quedado bastante redondita, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado hacer? Es una pregunta difícil. Pues yo creo que los dos libros que he ilustrado, tanto el de Mala Mujer, que fue escrito por Noemi Casquet, como el Diosa, que fue del que yo también soy autora e ilustradora, porque ya daba el paso, o sea, son proyectos a los que les tengo mucho cariño, porque ya daba el paso de un proyecto personal a proyectos profesionales, a proyectos, profesionales, pero además también los disfruté un montón. Mala Mujer lo disfruté porque fue súper divertido ilustrarlo. Es un libro sobre educación sexual y bueno, fue además tanto la editorial como Noemi Casquet, la autora, me dieron a mí libertad total para hacer las ilustraciones como yo quisiera. Entonces, bueno, yo me lo pasé bomba haciendo ese proyecto y después fue un proyecto que tuvo mucho éxito. Sí. Y después mi libro, el de Diosas, también fue un proyecto que disfruté muchísimo porque es un tema que me encanta, que es el de la mitología y le tengo como mucho cariño, ¿no? Es como mi hijito y también por lo mismo, porque es ese paso de los proyectos personales a la profesionalidad y eso le añade mucho valor. Claro, tiene ese valor agregado de tú eres el primogénito. Sí, y el valor que es una cosa que a mí todavía me alucina un montón, que alguien confíe en tu trabajo para imprimir miles y miles de libros. No, eso para mí es como, wow, qué fuerte. Y que además que la gente lo compre y lo disfrute. Exactamente. Sí, el de Mala Mujer en físico, cuando yo la estaba buscando acá en Uruguay, no la conseguí. Después en digital no lo he comprado, pero tengo planes de hacerlo.
si fuese en físico muchísimo mejor porque me encanta. El físico es maravilloso, la verdad. Yo lo que he visto es como que lo quiero. Y el de diosas, también me encantó que mezclaras la mitología, o sea, seres mitológicos de diferentes culturas, o sea, está bastante bueno, y ponerle una pequeña reseña de esa diosa, ¿no? Sí. Pero está bastante chévere, a mí me gustó bastante. Y también me gusta bastante que toques temáticas, o sea, de este estilo, en muchas de tus ilustraciones, lo que es gordofobia, el body positive, todo esto a mí me encanta. Sobre todo porque es como que yo lo he vivido y tú conectas con eso. Es como que sí, a mí también me han hecho este tipo de comentarios sobre mi cuerpo que yo no pedí. O sobre mi alimentación que yo no pedí. Y bueno, aquí pasamos a este segundo tema, que es el body positive, del que sé que eres, pues, una vocera. Sí. De hecho, yo también sigo cuentas como Will Oversize y muchas otras cuentas que pues hablan de esto, del amor propio, de aceptar tu cuerpo tal cual es, y no hablamos nada más en cuanto a talla, sino si eres una persona que sufre, o bueno, no voy a decir sufrir, si eres una persona que tienes vitiligo, si eres una persona que no tiene un brazo o una pierna, si estás acomplejado por tus varices, por tu celulitis, o sea, un montón de cosas. Si eres una persona que tuvo que atravesar, no sé, que le quitaran uno de sus senos o sus dos senos a causa del cáncer. O sea, el body positive tiene un campo bastante amplio. Sí, la gente normalmente lo reduce a es un movimiento de mujeres gordas y ya está. Y no, para nada, nada más lejos de la realidad. Al final en resumen, cada vez que alguien me pregunta qué es el body positive, yo siempre digo que es la locura de que podamos disfrutar de nuestra vida y vivir en nuestros cuerpos sin que nada nos condicione. O sea, ¿por qué yo como mujer gorda tengo menos derecho que una mujer delgada a ser feliz? No debería ser así. Yo debería poder disfrutar de mi vida y de mi felicidad y de mis momentos de la misma manera, ¿no? Claro, porque también tenemos que entender que la felicidad no se condiciona a tu cuerpo. O sea, Claro. por más que a mí me gusta algo que escuché una vez decirle bueno, muchas veces decir a Noemí Casquet, que también la sigo, es que nuestro cuerpo es nuestro vehículo en esta vida. O sea, y lo mejor que podemos hacer es disfrutar de ese vehículo, porque este vehículo nos va a brindar experiencias, nos va a brindar sensaciones muy chéveres. Entonces, yo creo que lo mejor que podemos hacer es disfrutarlo y cuidarlo también, o sea, amarlo. Entonces, y honrarlo sí. O sea, yo una cosa que me ha costado mucho hacer es honrar mi cuerpo por todo lo que me permite hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo hacer trekking, hacer senderismo en la naturaleza y demás. Y una vez hice un camino muy, muy largo que acabé muy cansada, y cuando terminé y me senté dije, wow, mis piernas, que siempre he odiado por tener celulitis, por tener estrías, por ser más anchas de lo normal, me han permitido hacer esto. Sin mis piernas no hubiera podido o hubiera tenido mucho más difícil realizar este camino. Y yo siempre las he odiado y siempre las he tratado con odio y las he mirado mal, y sin embargo ellas me han permitido hacer esto. Entonces, amar nuestro cuerpo y honrarlo, porque al final nos permite hacer muchísimas cosas. Sí, está bonito eso. Y sabemos que no es una línea así que va siempre derecha, ¿no? De hecho, en el canal tenemos algunos episodios donde hablamos sobre el diálogo interno, donde hablamos sobre la autoestima, que de hecho la autoestima la hablamos con una psicóloga que es amiga mía. Y básicamente
o sea, todo esto del body positive no va a ser lineal, eso van a haber unas caídas así devastadoras, horribles. Sí. Yo en un momento del año pasado me da risa porque yo hablaba con una amiga y le decía, no, porque mis senos están todos caídos, parecen unas chancletas, están muy separados, no sé qué. Y ella me decía, pero por lo menos tú tienes senos. Ella es una persona muy delgadita. Eh, y ella también tiene sus complejos de persona muy delgadita. Pero por lo mismo de la gente de mierda que habla comentarios de mierda, que esos nunca faltan. Pero yo creo que ella es una persona preciosa, o sea, no físicamente, o sea, físicamente sí, creo que es una persona preciosa. Pero como persona, o sea, personalidad también lo es. Entonces, también hay que ver eso de la belleza, porque hablamos body positive, va directo a lo que se ve, a lo físico, ¿no? Y la belleza, como dice por ahí, está en los ojos de quien mira. Sí. Y nunca va a ser igual, por más de que nos vendan un prototipo, por más de que nos vendan que tienes que ser 60, 90, 60 o 90, 60, 90. 90, 60, 90. Eso. Por más de que nos vendan eso, o sea, es mentira. Nadie tiene ese cuerpo, o no nadie, pero no todos tenemos ese cuerpo. Y es lo lindo, porque también es la diversidad. Claro. Incluso dentro de las personas gordas, no todas las gordas tenemos la misma, el mismo cuerpo. O sea, habrá quienes tengan más la cintura más marcada, habrá quienes son más tetonas, habrá unas que no tienen absolutamente senos. Hay unas que tienen forma triangular o así, o sea, es bastante variado. Sí, sí. No, el tema de los estereotipos estéticos, cuando te paras a pensarlo, es completamente absurdo. Para demostrarlo, simplemente te tienes que viajar unos cuantos siglos atrás, en una época en la que el canon de belleza era estar gordo, porque estar gordo significaba que eras una persona adinerada que podía alimentarse. Si no estabas gordo, significaba que no tenías dinero, que tenías que trabajar en el campo. Entonces, y ahora el estereotipo es completamente diferente, ¿no? Entonces, es que es absurdo. Los estereotipos estéticos y toda la presión que existe sobre los cánones de belleza y demás, cuando te paras a pensar, ves que son una tontería, porque además es lo que tú dices, cada persona tiene un cuerpo diferente y por más que tú estés delgada o que estés gorda, tú puedes estar delgada, por ejemplo, y tener barriga. Hay una chica ahora que se está haciendo muy viral en TikTok, que es latinoamericana, pero no recuerdo cómo se llama, que hace mucho activismo body positive y de amor propio y demás. Y ella está delgada, pero tiene barriga y todo el mundo se la come por eso, ¿no? Es que en realidad está fingiendo la pose o es que tiene barriga porque bebes mucho alcohol. O sea, auténticas locuras, ¿no? Pero es eso, cada cuerpo es diferente y puedes estar gorda y tener un cuerpo completamente diferente al de otra persona. Decir que hay que pesar X cantidad de kilos para entrar en ese canon también es absurdo, porque puede ser una persona muy alta, puede ser una persona muy baja, que tenga una musculatura muy desarrollada o que no, y todo ese tipo de cosas influyen al final en el peso, ¿no? Entonces es absurdo todo esto, la verdad. Sí, y que también tener esos pensamientos, cuando se llevan muy al extremo, desarrollan patologías que están bastante feas. Entonces, yo creo que el body positive está bastante bueno simplemente por eso, porque por disfrutar de tu cuerpo, sin importar qué. Mira, y no es una cuestión que si de la juventud, de los pavos, sino que el año pasado mi madre es una persona que está muy acomplejada con sus piernas porque tiene muchas varices. Entonces, y ella siempre usa pantalones, siempre es de usar vestidos largos para cubrírselas. Y el año pasado precisamente fuimos a subir
una reserva ecológica que hay por acá, con una montaña también. La montaña no la subimos, bueno, pues, porque también íbamos con mi abuela, que es una persona bastante mayor como para subirla. Pero ella decidió ponerse un vestido que le dejaba lo que eran las piernas descubiertas, y ella se sentía bien, y cuando me hacía algún comentario tipo de las varices, yo le decía, ay mamá, pero no importa, o sea, el que no quiera verlas, que no vea, o sea, el que no le guste, que no vea, ya está, o sea, así de simple, que suena una así, de las cosas, que lo hace complicado. Una de las cosas más bonitas que ha conseguido el body positive es precisamente eso, ¿no? Gente que a lo mejor se había pasado años y años sin ir a la playa, que de repente diga, pues me pongo un bikini y me voy a la playa. ¿Por qué tengo que estar sin poder disfrutar de ir a una piscina, a una playa, a un lago, simplemente porque haya alguien que me vaya a decir que estoy gorda? ¿No? Y es muy bonito, hay un montón de experiencias, de gente que cuenta su experiencia en ese sentido, de oye, llevo años sin pisar una playa y gracias al body positive, gracias al activismo body positive, este año me he comprado un bikini y voy a ir a darme un baño. Eso es súper bonito. Y aparte es como que, de verdad, nosotros también hemos hecho en este podcast un episodio sobre las personas hablando, pues, de más, dando sus opiniones de mierda. Y de verdad yo no entiendo cuál es la bendita necesidad de meterte en la vida de los demás, ¿no? A mí Yo me he pasó. comprobado que es gente que tiene vida vacía, o sea, si tú tienes una vida plena y estás contento con lo que tú estás haciendo y estás contento con tu vida y estás contento con tu cuerpo, no tienes necesidad de atacar a nadie. Pero yo me he dado cuenta de que al menos la gente que me hace esos comentarios de mierda a mí, siempre es gente que al final termina demostrando que no tienen una vida plena, que no tienen confianza en sí mismos y lo terminan exteriorizando de esa manera. Es la única explicación que le puedo dar, porque si no, no entiendo por qué tú ves a una persona siendo feliz, viviendo su vida y decides decirle cualquier cosa. Es que de verdad que es una cosa que no entiendo. Sí, sí. Y a veces ni siquiera son conscientes de que es algo que no está bien, ¿sabes? Comentar o hacer un comentario sobre el cuerpo o la vida de alguien más. Es algo que tiene tan normalizado. Sí, sí. Por eso, porque es algo que lo tienen tan normalizado que es como que si tú te ofendes, eres una dramática, ¿no? Sí. A mí me pasó que hace poco dejé las pastillas anticonceptivas. Eran unas pastillas que, bueno, que ya me estaban causando cosas no muy buenas. Y dentro de esas cosas yo me había hinchado mucho. Y cuando las dejé, pues me fui desinflando como un globito. Y no sé, porque yo no soy de pesarme y hacer esas cosas, pero pues me veía un poco más delgada, ¿no? Y la gente me hacía comentarios como que, ay, adelgazaste, no sé qué. Y yo le decía, sí, porque tuve que dejar unas pastillas que me estaban hinchando. Tipo, era como, no les agradecía ni nada porque era como, pues normal, sí. Sí, la gente, de mierda. Ejemplo, sí, yo el otro día grabé un vídeo en el que hablaba de acciones aparentemente inocentes que esconden mucha gordofobia, y una de ellas es el felicitar a alguien por haber adelgazado. Y mucha gente me comentaba, pero ¿y por qué no podemos felicitar a alguien por haber adelgazado? O si esa persona a lo mejor le gusta, pero es que no lo puedes saber. A lo mejor tú coges y vas y le dices a alguien, oye, felicidades por haber adelgazado, y a lo mejor esa persona ha estado enferma y ha adelgazado por culpa de una enfermedad. O a lo mejor es algo que no estás buscando. O incluso una chica me comentaba y me decía, yo estoy adelgazando y me molesta que me digan felicidades por adelgazar, porque siento que están fijándose constantemente en lo que estoy haciendo y me siento constantemente observada, ¿no? Como que todo el mundo está ahí a ver cuánto adelgaza, a ver cuánto pesas ahora. A mí personalmente, cuando alguien me dice, ay, estás más delgada, qué bien, lo que pienso es, ¿cómo me veías antes? Antes de decirme esto me veías mal,
porque si me estás diciendo que ahora me ves bien, quiere decir que antes me veías mal. Y es algo que a nivel personal me molesta, digo, pero es que a mí jamás se me ocurriría decirle a alguien, has adelgazado, has engordado, no sé. Claro. Sí, sí, es eso. O sea, yo sí lo he hecho, tipo, capaz que inconscientemente pero cuando es que se nota demasiado el cambio, ¿no? Pero hay veces en que hay personas que son muy reiterativas, es como que te lo dicen un día y pasan, no sé, pasan 4 días y te lo vuelven a decir y tú así como que sí, ya sé que estoy más delgada, gracias, o sea, ni siquiera gracias, sí, yo sé. Y eso también me da un poco de risa porque yo tengo un amigo que nosotros jugamos con que él es gordofóbico, pero por el hecho de que él para sus parejas, a él no le gusta ese tipo de cuerpo, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, son tus gustos, está bien. Pero en realidad, por ejemplo, a mí que yo soy una persona gorda, yo me considero una persona gorda, porque hay veces en que tú dices, no, porque estoy gorda, y no, claro que no. Sí, como si fuera algo terrible, ¿no? Estoy gorda, ya está. Bueno, él nunca, de verdad, nunca me había hecho un comentario gordofóbico, ni de decirme que, ay, ¿por qué estás comiendo esto? Que no sé qué. Pero hace unas semanas él estuvo en cuarentena y él así como que su consuelo fue que durante el tiempo que atravesaba el virus, lo que podía rescatar era que había perdido peso, que había agarrado durante todo esto de la pandemia. Y yo lo que le dije fue, qué feo que pierdas peso a través de una enfermedad. Fue lo que le dije. O sea, y no, capaz que no lo decía con esa intención, pero es feo. No, o sea, es algo que debería hacernos pensar ¿qué estamos haciendo, ¿no? O sea, en el momento en el que tú, porque también un caso cercano, una chica que cogió el virus y también perdió peso y demás porque no tenía apetito, estaba vomitando y demás, y todo el mundo le decía eso, de, bueno, pero has adelgazado. ¿Cómo que bueno, pero he adelgazado? He estado enferma, he estado medio muriéndome en una cama y tú te alegras porque he adelgazado. Yo entiendo que la gente lo dice como con buena intención. De hecho, sobre este tema tengo una viñeta también y mucha gente en los comentarios me decía, bueno, pero es por verle el lado positivo. Y digo, ¿pero el lado positivo de qué? Si una persona ha estado enferma y se recupera, alégrate porque se ha recuperado, no porque ha perdido peso por el camino, no sé. Sí, es como, qué positividad tan tóxica. Exacto, es una positividad súper tóxica de, bueno, aunque has estado fatal, bueno, por lo menos intenta sacarle lo bueno. No sé, no, a veces no se sentido, puede. Pero... O a veces se puede, pero no van por ahí los tiros, ¿no? O sea... pero sí, en fin, la gordofobia, hay gente que también se escuda en que, bueno, pero es por tu salud y no sé qué. A veces no depende del tipo de alimentación que tenga esa persona, a veces son otros factores. Que muchas veces las personas que hacen estos comentarios no son médicos. La mayoría de las veces. Sí, y sin embargo recuerdo una vez cuando estaba en la universidad, me tocó hacerme unos exámenes de sangre y la médico cuando me los entregó, o sea, mis valores dieron todos bien dentro de los rangos. Y la médico no se le ocurrió otro comentario más que decir, bueno, te dio todo bien considerando que estás pasada de peso. Y yo... Oh, felicidad. Bueno, tantos años estudiando una carrera para ser un imbécil. Eso es un clásico, o sea, es terrible. El tema de la gordofobia médica es un tema bastante serio. Es un tema que se está empezando a tratar ahora así más en profundidad. La gordofobia médica es un tema que se está empezando a tratar ahora más en profundidad y hay mucha gente contando sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, había una chica que tampoco recuerdo su nombre, se hizo bastante viral porque contó la historia de cómo ella iba al médico diciendo que tenía dolor de estómago y que no podía comer nada porque todo le sentaba mal.
y el médico siempre la mandaba a la casa diciéndole a dieta porque eso es porque está gorda. Y la chica contaba que se pasó años pensando que su problema era porque estaba gorda y después descubrió que tenía un problema en el intestino que le impedía digerir bien los alimentos y demás, no recuerdo exactamente el que era, y que estuvo a punto de fallecer por la mala praxis de ese médico que lo único que le decía era adelgaza porque está gorda, ¿no? Casos personales, casos de gente cercana que va al médico porque le duele la garganta y le dicen, es que estás gorda. A ver, yo no soy médico, pero me extrañaría que tuviera alguna relación, ¿no? Entonces, la gordofobia médica es un tema súper serio, es un tema que tiene muchos problemas, que acarrea muchos problemas, y es muy importante que salgan, que hayan profesionales de la medicina que tiren abajo todas estas ideas gordófobas que hay dentro de la medicina. Por suerte cada vez hay más, sobre todo nutricionistas que están especializados en temas de alimentación, de dietas y demás, que hablan sobre estos temas. Y yo estoy muy agradecida de que esta gente haya salido porque era muy necesario, la verdad. Sí, porque de verdad que también una cuestión es que sí, o sea, hay que practicar el body positive, pero muchas veces se hace muy cuesta arriba cuando tienes escenarios así, ¿no? Que claro, siempre te están juzgando, que siempre están viendo que si comes, que si no comes, que X, o sea, te tiran cualquier cantidad de mierda y ahí también es cuando tenemos que reforzarnos. Muchas veces no podemos reforzarnos nosotros solos, a veces necesitamos ayuda profesional, eso es bastante importante. Pero que sí, que como tú bien lo dices, yo creo que ya también últimamente la gente se está dando cuenta de que todos estos pensamientos y esta forma de actuar ya están quedando bastante rancias. Sí. y yo quiero creer que muchos se están abriendo a todo este mundo de, pues nada, el amor propio, porque body positive no es más que amor propio, amar tu cuerpo y amarte a ti mismo como persona, como ser, que al final es lo importante. Así que, bueno, Andy, yo creo que ya ha quedado bastante claro nuestras posiciones, ¿no? Respecto al body positive, a la gordofobia. Y nada, no me queda más que agradecerte por este tiempo que pues me brindaste a mí y también nos brindaste a todos los que te vamos a escuchar. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias porque también me hacía mucha ilusión el tener esta entrevista. Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad que lo que te decía antes, ¿no? Me alucina que una editorial quiera pagar dinero para publicar un dibujo mío, pues también me alucina bastante que una persona quiera entrevistarme para salir en un proyecto personal, en este caso en un podcast. Son cosas que me alucinan, la verdad, te lo admito. Espero que haya sido un rato agradable para ti, para mí lo fue. Sí, y espero que también sea un episodio agradable para los que lo escuchan. Así que nada, Andy, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Eso fue todo por el episodio de esta semana en Saturados Podcast, charlando un poquito con Andin Ilustración, @Andin_Ilustración, sobre pues ilustración, body positive y gordofobia, sobre temas que nos saturan, sobre temas que nos agradan y nos llenan el corazoncito. Además está decir que me encantó compartir este ratito con Andin y pues nada, espero que ustedes también disfruten mucho de este ratito, espero que también puedan desaturarse y espero que nos sigan en Instagram como @InesARTX, @InesARTX, esa soy yo, @Andin Ilustración, Andrea Núñez, nuestra invitada de hoy, y también les pido escuchen Saturados Podcast en las plataformas habidas y por haber, en la plataforma de su preferencia. Tenemos nuestro canalcito en YouTube,
Saturados Podcast. Allí, por favor, suscríbanse, denle like, escúchenos, compartan, eso es bastante importante. Compartan Saturados con sus amigos. También nos consiguen en Anchor o Anchor. También nos consiguen en Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify y en un montón de otras plataformas cuyos nombres no recuerdo. Esto fue Saturados Podcast. Yo soy Andrea Teixeira. Nos escucharemos en otro episodio. Chao, chao.